El día de hoy está aquí con nosotros de Movimiento Ciudadano, Ale Barrales. ¿Cómo estás, Ale? Qué gusto me va a verte. Igualmente, contenta Bienvenida, de saludarlos Alejandra. a ti y a quienes nos acompañan esta mañana. Me da muchísimo gusto verte. Gracias. También está con nosotros Arturo Ávila de Morena. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido. Bien, con el gusto de verte, Luis, y con el gusto de saludar a quienes nos acompañan en esta mesa. Buenos días. Y también se encuentra con nosotros Rubén Moreira. Bienvenido, Rubén, del PRI. Gracias, muy buenos días a todas, a todos. Oigan, déjenme iniciar con esto. Para cada uno de los mexicanos hay una visión, hay una opinión de lo que pasó con la detención del Mayo Zambada. Hoy por hoy, el Mayo está en Brooklyn. Platicábamos hace un momento con Iván Grillo, que conversó con el abogado Frank Pérez, el abogado del Mayo. Y hoy, este lugar en donde el Mayo duerme, pues es consecuencia o de una traición o de una intervención. ¿Qué pasó con el Mayo? De acuerdo a cada uno de ustedes, ¿qué es lo que ven que pudo haber habido ahí? Empiezo contigo, Rubén Moreira. Bueno, hay que poner el contexto, ¿no? El pasado sexenio fue permisivo en el combate al crimen, fue omiso, es el sexenio con más personas asesinadas, es el sexenio con más personas desaparecidas. Y hubo una narrativa de laxitud, ¿no? Abrazos y no balazos, visitas del presidente a lugares inapropiados que generaban pues mucha discusión pública, y luego se da un acontecimiento que sucede cuando hay asimetría entre los países. Uno pues detiene a un personaje delictivo o de otro tipo dentro del territorio de otro y pues lo extrae, ¿no? Esto pues conmocionó a la opinión pública. El anterior presidente estuvo pidiendo explicaciones, no tomó ninguna acción decisiva al respecto, teniendo instrumentos legales para hacerlo. Y pues ahora la nueva presidenta hereda esta parte de la inseguridad, esta narrativa que está alrededor de este personaje, del Mayo Zambada, y bueno, muchos otros problemas, ¿no? Los problemas económicos del país pues son muy claros y también los hereda la presidenta. Y es ahí donde estamos parados. Y en ese lugar pues sucede de todo, desde las declaraciones de un nuevo presidente en Estados Unidos hasta, pongámoslo entrecomillado, coincidencias de fotografías y todo este tipo de cosas, hasta esta misiva pues muy impropia, sí, claro. Que ahí yo haría un paréntesis. La misiva se recibe un día antes de que la señora presidenta enfrente a la prensa y pareciera que nadie le avisó de eso. Y pareciera además de que no se prepararon para eso en términos, hombre, pues sacar un boletín antes de ella enfrentar a la prensa. Entonces, en ese lugar estamos y esto ha desatado pues dimes y diretes de todo tipo, pero yo regresaría. Es producto de ese contexto del sexenio anterior. El contexto es muy importante, pero déjame nada más recalcar algo que acabas de decir, Rubén Moreira. Dices que un país extraiga a esta persona, que un país, o sea, Estados Unidos extrajo al Mayo. Desde tu perspectiva muy particular, ¿esto tuvo que ver con una intervención estadounidense? Claro. No sí se metieron los gringos. Sí, no es gratuito que esté allá, que esté en una corte, que lo hayan recibido de la manera que lo recibieron. ¿Cómo se hizo? Pues bueno, ahí hasta una película de James Bond se puede hacer, ¿no? Sí, no, a ver, pero es evidente aquí que el avión aterrizó, que lo estaba esperando la seguridad y que está del otro lado. No es la primera vez que pasa, también está lo del señor Humberto Álvarez Machaín, que terminó de diferente manera, y normalmente se da en países que son asimétricos. Es decir, que uno más poderoso que otro. Claro, aquí hay instrumentos legales. La Ley de Seguridad Nacional nos dice que el gobierno debió haber roto cualquier pacto de colaboración con el país que hizo lo otro. Más tarde, aquí en este espacio, un especial de nuestra jefa de información, Diana Alcaraz, justamente sobre Álvarez Machaín. Estamos haciendo esta comparación de ambos casos. Algo interesante entre Álvarez Machaín y el Mayo Zambada, pues lo traicionan sus cercanos, o los que se supone eran sus cercanos. No lo secuestran necesariamente agentes encubiertos o algo por el estilo, sino que entra, por la misma declaración del Mayo, Joaquín López Guzmán, a traicionarlo, le tienden una trampa y lo entregan en los Estados Unidos. De ahí que vuelvo con la misma pregunta: ¿qué pasó con el Mayo desde tu perspectiva, Arturo Ávila, de la 4T? Bien, buenos días. Me parece importante solamente aclarar algunos temas que comentó Rubén. El primero es
los que nos heredaron el desastre en materia de seguridad fueron ellos. Caray. El gobierno de No existió López Obrador. el gobierno de Enrique Peña Nieto, para ser muy Ya. concreto, del PRI, Sí. del partido que representa a Rubén Moreira en esta mesa de debate. Y no lo digo porque se me haya ocurrido por un tema que tenga que ver con demagogia, no, para nada. Es decir, yo siempre he sido un estudioso de la tendencia como un fenómeno para medir las políticas públicas. De hecho, es probablemente lo único que nos permite medir un cambio en la política pública. Si tú revisas el indicador que es el que más le duele a las mexicanas y a los mexicanos, que es el de homicidios dolosos, te vas a dar cuenta que a partir de la política pública que tomó Felipe Calderón Hinojosa, cuando por cierto se asoció, él sí, mostrado y demostrado con el cártel de Sinaloa a través de su secretario de Seguridad Pública, el incremento de los homicidios dolosos fue expansivo. Solo tuvo un cambio la tendencia, ojo, la tendencia estadística hasta el 2019. Entiéndase tendencia estadística como un patrón de cambio a largo plazo, que no toma en cuenta fluctuaciones de corto plazo. Y la política pública solo se puede mesurar, y Rubén lo debe saber muy bien porque fue gobernador, con patrones de tendencia. ¿Qué dato tengo para demostrar lo que estoy diciendo? Pues fíjate, en 2018, cuando nos entrega el gobierno Enrique Peña Nieto, nos deja este país con 100.5 homicidios dolosos por día. Oye, es que el acumulado de ustedes, pues claro, viene de un efecto y de una política expansiva, ¿no? Es obvio, las tendencias tienen un movimiento ascendente. Pero ¿cuándo puedes medir que empieza a cambiar la política pública? Cuando empiezas a utilizar indicadores de gestión, que son indicadores estadísticos que te permiten ver si tu política pública está generando resultados. Y en esa lógica, hoy te puedo decir que en 2025, después de 7 años, tenemos 71.6 homicidios dolosos por día. Es decir, un decremento del 28.7%. Y eso es importante porque de pronto en estas mesas me parece que se pierde la seriedad cuando aventamos datos sin verdaderamente tomar en consideración qué es lo que importan de los datos y cómo se pueden medir las políticas públicas. En cuanto al tema del Mayo Zambada, pues hoy el fiscal general de la República me parece que lo explicó muy bien. Una persona que tiene 3 órdenes de aprehensión, no de ahorita, de antes, desde hace mucho tiempo. Una persona que efectivamente, de acuerdo a la carpeta de investigación, tuvo una extracción de nuestro país que se asume en la que pudo haber participado autoridades de origen extranjero, sin duda también, ¿no? Sin duda hay datos muy concretos que ya forman parte de la carpeta de investigación, que sí participó uno de los grupos criminales antagónicos, que fue el grupo de los Chapitos, ¿no? O lo que queda de este cártel de Sinaloa, y que efectivamente fue entregado de una forma irregular al gobierno de los Estados Unidos. Me parece que hay 2 consideraciones importantes. Una, la que tiene características geopolíticas, ¿no? ¿Por qué geopolíticas? Porque en la medida en la que nosotros tengamos una relación con Estados Unidos, que es el principal consumidor de drogas del mundo, pues tenemos que tomar en cuenta que el trasiego, ¿no? Que la movilización de narcóticos por nuestro país, pues es una realidad, ¿no? Que puede disminuir eventualmente en la medida en la que también la causa de el narcotráfico reduzca, que es el consumo. Y el segundo tema importante tiene que ver ya con el tema legal. Oye, ¿fue legal lo que hicieron? ¿Estuvo bien detener un criminal? Pues por supuesto que sí, creo que ahí coincidimos todos. Nadie puede estar en contra de que hayan detenido un criminal. El tema es cómo. Porque si yo hiciera lo inverso, si yo te planteara hoy, oye, fíjate que un comando armado de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano entró a Austin, Texas, y determinó detener a un norteamericano porque está vinculado con tráfico de armas en nuestro país, pues ya me imagino el escándalo que hubiera sido a nivel internacional, ¿no? Por parte del gobierno de Estados Unidos. Y cuando se aprecia desde este punto de vista, o sea, poniéndonos también en los zapatos de qué hubiera pasado si hubiera sido al revés, se pueden quitar muchas de estas basuras mentales de que, oye, ¿por qué se pide la extradición o por qué se está pidiendo la extradición? Pues porque tiene cuentas por rendir el señor, ¿no? A ver, vamos con Alejandra Barrales. ¿Qué ven en Movimiento Ciudadano? ¿Qué ves tú, Ale, en particular con este asunto del Mayo Zambada? Se ha repetido aquí una palabra que me llama extracción. ¿Lo extrajo el gobierno estadounidense o esta es una traición de unos capos
que pactaron con el gobierno estadounidense en dado caso para obtener algunos beneficios. ¿Qué hay detrás de este asunto del Mayo Zambada, en donde se debate la soberanía nacional, nada más y nada menos? Bueno, lo primero que diría de nueva cuenta, escuchando los datos, las estadísticas que nos comparte Arturo, es otra vez, a la gente lo que le importa es su día con día, es vivir con miedo, es salir a la calle, es lo que está pasando en Sinaloa. Es importante, puedes tener datos, tener números, pero lamentablemente esta es la forma en la que Morena ve al país, y el país es más que datos. El país es hombres, mujeres, viviendo, niños que no pueden ir a la escuela porque en sus zonas no hay garantizada seguridad, y nos parece muy importante el ver con otros ojos lo que hoy está viviendo la gente. Importante también señalar, Morena va en su segundo sexenio. A la presidenta, quien le hereda el gobierno, es un gobierno de Morena. O sea, ese asunto de ver hacia el pasado, pues es una práctica que ya debiera de quedarse atrás, pero si hay que ver el pasado, pues el pasado reciente es el mismo gobierno de Morena. Y lo otro en lo que estamos de acuerdo es que efectivamente cuando hablamos del Mayo estamos hablando de un personaje que nomás eso faltaba, que no tuviera órdenes de aprehensión, que no estuviera en la mira de que es una persona que le debe cuentas a la justicia, pero también hay que decirlo que se movía y se desarrollaba bajo un gobierno o en un país, pues, donde la política era abrazos y no balazos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se paseaban libremente él y muchos más en el país sin que sucediera nada. Viene este acontecimiento que es sorpresivo, que no se esperaba, y se abre con esto al mismo tiempo la llegada del presidente Trump. Pues lo que se abre es una presión que es un ingrediente con el que no se contaba. No contaba ni el gobierno anterior ni el actual de la presidenta Sheinbaum. Y bueno, hoy se está actuando, qué bueno que se está actuando, yo lo he dicho, hay una diferencia en la actuación de la presidenta. Están habiendo reacciones, se está capturando gente. Sí diría que más por presión exterior, pero al final de cuentas se está haciendo. Y hoy es eso lo que tenemos, un personaje que tiene cuentas con la justicia mexicana, pero que también hoy se está presentando a rendir cuentas ante la justicia estadounidense, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues ahí habrá que ver qué desenlace es el que está planteando. Importante conocer qué está pensando Estados Unidos sobre esta captura. Es Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano. Déjenme pasar a esta otra parte. ¿Qué tendría que hacer el Estado mexicano? O sea, la carta que lanza el Mayo, que lanza con los abogados, es brutal. Hay quien dice que hay una amenaza vedada. Aquí en este espacio platicábamos el día de ayer con uno de sus representantes aquí en México, con el señor Delgado. Y bueno, pues, ¿qué tendría que hacer el Estado? O sea, defenderlo, traerlo aquí a nuestro país, que sea juzgado en México. Eso es factible, inclusive los norteamericanos nos darían al Mayo Zambada. ¿Cómo se vería si lo traemos aquí? ¿No parecería como que lo estamos protegiendo? ¿O es realmente esta la defensa de la soberanía? ¿Qué ves tú, Rubén Moreira? Bueno, lo primero, México tiene que actuar, y me refiero a su gobierno, con honestidad. Y en este caso, Morena pues se especializa en engañar, en ser opaco, en decir mentiras. Fíjate, ahora escuchábamos esta narrativa de que ha disminuido los homicidios, pero Arturo, que representa a este partido que engaña, fue omiso al decir tres cosas. La primera, las estadísticas han sido falseadas de manera sistemática. Pongo ejemplos. Aquí en la Ciudad de México, la administración anterior decía que habían disminuido los homicidios. Hay 4 formas de clasificar las muertes. Una de ellas se llama muertes por causas no identificadas. En el país el promedio es 7%. Aquí en la Ciudad de México 30%. Por otro lado, no se están contabilizando en este momento todos los hallazgos en fosas de homicidios recientes. Hace unos días 70 personas fueron encontradas muertas y no están en la estadística, y eso se puede repetir muchas veces. Tercera, el nuevo secretario de Seguridad pues llega con bastante opacidad. Fíjate, y tú lo puedes checar, la página de la Secretaría de Seguridad tenía 2 indicadores: las muertes
que eran reportadas por las autoridades y las que se llamaban fuentes abiertas. En las fuentes abiertas estaba la prensa, estaban las noticias de otro tipo. Pues esas ya desaparecieron. ¿Desde qué día desaparecieron? Pues desde que entró este gobierno. Entonces, lo primero, el otro ejemplo es que han aumentado las desapariciones. Hoy Causa Común nos dice que el sexenio con más desapariciones y en el cual se desmanteló el sistema de búsqueda es el de Andrés Manuel López Obrador, superado por meses por el actual gobierno. Entonces, lo primero es decir la verdad y no engañar a la sociedad. Lo segundo, creo, es actuar contra el crimen. ¿Por qué hacen esta extracción del Mayo? Pues porque el señor tenía las órdenes de aprehensión, pero seguía actuando. Seguía actuando por muchas razones. Y creo que ahí se tiene que pensar en una forma de coordinación, de trabajo conjunto, para poner las cosas en el punto medio. ¿Qué puede pasar en el futuro? Pues que ellos lo juzguen, estando en sus leyes. Ya hay una resolución de una corte americana que no tienen por qué regresarlo. Esta resolución molestó en su tiempo mucho a los países asimétricos de América, porque decían, entonces pueden extraer a cualquier persona y juzgarla ya. Ahora, acá tiene las órdenes de aprehensión. En teoría, lo que debe suceder es que allá cumpla su sentencia. Si es de muerte, pues ya no lo podrán devolver, y luego regresar acá. Como muchos personajes que se van a los Estados Unidos, se entregan y luego consiguen la manera de quedarse allá. Y ya los gobiernos mexicanos de todos los signos políticos pues ya no los solicitan en extradición. Entonces eso es lo que sucedería. Ahora, ¿qué debería hacer México? Pues Morena nos responde con una iniciativa de hace unos días. ¿Tú la viste? ¿La constitucional? Sí, donde es una cosa curiosa. Todo lo que solicitan ya está en la Constitución, y mejor dicho. Todo lo que solicitan ya está en la Ley de Seguridad, y mejor dicho. Y todo lo que solicitan ya está en los códigos penales. Pero incluso en la Ley de Seguridad, cosa que se hizo Salinas de Gortari cuando se llevaron a Álvarez Machaín, pues presentó el romper con la coordinación para hacer trabajos conjuntos. En la Ley de Seguridad dice que el gobierno anterior debe haber puesto esa nota diplomática de protesta y cesar la colaboración. Es una cosa extrema, pero es lo que dice la ley, ¿eh? Sin embargo, hoy nos presentaron una iniciativa que en verdad pues, es un producto para hacer comerciales, ¿no? Habla, por ejemplo, de golpe de Estado. Yo no sé si Morena tenga alguna información de un golpe de Estado del Ejército, ¿verdad? Porque eso es lo que pareciera ahí, ¿no? No obstante, que en nuestra legislación ya todo está regulado. Van a hacer un anuncio, van a engañar a la gente, van a sobreexplotar el nacionalismo, como es su costumbre. ¿Qué dices, Arturo Ávila, de Morena? Pues primero, dejar claro que nosotros hemos sido siempre muy serios con la información que manejamos. Fíjate, es curioso, ¿no? Porque la información que puse sobre la mesa es del INEGI y son estadísticas con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de las fiscalías estatales, en donde, por supuesto, informa también Durango y Coahuila, que son gobiernos del PRI, y lo hacen con prontitud, ¿no? Incluso me iría más lejos. Yo he tenido la oportunidad de revisar efectivamente las dos variables que ustedes siempre mencionan en las mesas de debate, ¿no? Una es los desaparecidos. El tema de los desaparecidos. Que está aumentando. Y la realidad es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el último año, cuando Luisa María Alcalde era secretaria de Gobernación, firmó un acuerdo para que la Comisión Nacional de Búsqueda fortaleciera y tuviera mecanismos con protocolos para poder tener información correcta, porque no había información correcta. Te voy a dar un ejemplo. En la época de Felipe Calderón, en Ciudad Juárez, por ejemplo, que fue un desastre con todo el lamentable episodio de las mujeres que asesinaron en ese momento, se reportaron 7 desaparecidas en un año. O sea, de ese tamaño era la falta de pulcritud de la información. Entonces me parece que es un despropósito comparar información que no era correcta, que no tenía protocolos claros de desaparición que hoy se aplican, y sin tomar en consideración el convenio que se suscribió con las comisiones estatales de búsqueda. ¿Cuándo se suscribió? En el año 2024, reitero, Luisa María Alcalde era secretaria de Gobernación.
El segundo tema que me parece importante mencionar cuando hablamos también de cifras, es decir que el 54% de los homicidios dolosos se concentra en 7 entidades de la República. Es decir, sí está focalizado el problema de los homicidios dolosos en 7 entidades de la República. ¿Cuáles son? Pues el primer lugar sigue siendo Guanajuato, ¿no? Que representa el 15.4%. ¿Por qué digo Guanajuato? Y reitero, no es con el ánimo de decir es que gobierne el PAN y no es nuestra responsabilidad. Es todo lo contrario. Los delitos del fuero común tienen que ver con esta, digamos, doble responsabilidad del Estado y de la Federación para poder atenderlos. Y me parece que además Rubén, que ya fue gobernador, entiende perfectamente bien la importancia de que un gobernador se asuma como responsable de la estrategia de seguridad en una entidad federativa. Sí, por eso me preocupa lo de Rocha. Y en esa lógica me parece también fundamental entonces ir a la siguiente parte, que es, oye, ¿qué está pasando en este momento? Pues resulta que en estas 7 entidades tenemos una reducción de cerca del 20% en los primeros días del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Diríamos, es la primera parte respecto a las cifras, ¿no? En la segunda parte, que tiene que ver con el tema de este personaje, yo insisto, ¿no? En que el tema de la detención irregular o no irregular del Mayo Zambada, el tema del proceso jurídico tiene que verse con mucho cuidado, ¿no? Porque por un lado, si nosotros decidimos cumplir la ley que tiene que ver con, oye, me tengo que traer un delincuente, entonces la oposición dice, están protegiendo a un delincuente, y no es cierto. O sea, la autoridad mexicana me parece que tiene todas las facultades para poder traer a un delincuente que tiene cuentas pendientes con la justicia mexicana y para atender un fenómeno que lamentablemente está afectando a la gente de Sinaloa, de información, de cárteles, de crimen organizado, y que además fue suscitado a partir de una determinación unilateral. ¿Por qué suscitado? Y voy a ser muy cuidadoso con esto que voy a comentar, ¿no? Porque se puede malentender o malinterpretar, ¿no? Cuando tú vas a detener a un capo que tiene, digamos, una enorme red criminal alrededor de él, sin duda hay efectos colaterales importantes a nivel de la sociedad, a nivel de enfrentamientos, ¿no? Y la determinación tiene que ser una determinación bien pensada. Porque en Sinaloa, efectivamente, antes de la detención teníamos 1.2 homicidios dolosos por día. Hoy tenemos, lamentablemente, alrededor de 5.3, 5.4 por día. Ha venido disminuyendo, sí, pero claramente que hay ahí, hay un enfrentamiento entre cárteles. Es obvio lo que está pasando. Creo que lo que hubiera sido deseable, y es a lo que le estamos apostando nosotros, es la cooperación. Yo gobierno de Estados Unidos, me acerco con el gobierno de México y te digo, oye, tenemos identificado a este personaje, hay posibilidades de detenerlo. Y yo te digo, ok, todo esto puede suceder alrededor de esta detención. Tomemos previsiones con escenarios diversos para evitar que tengamos un ambiente de violencia como el que hoy vive Sinaloa. Y creo que esa tiene que ser la línea estratégica. Pero ahorita ya no sería traerlo, desde tu perspectiva muy particular. Pues, o sea, vamos a regresarlo. Porque mucha gente dice aquí también, es que luego los detenemos aquí, es que no es aquí, los mandamos allá. Es que no es una decisión política, es una decisión legal, es a lo que quiero llegar. Es decir, la determinación no es me lo traigo porque políticamente me conviene, no, es porque jurídicamente es lo que tuvo que haber sucedido. Claro. Un sujeto extraído de forma ilegal, que tiene 3 órdenes de aprehensión en tu país y que además la información que este sujeto detenido puede otorgar te ayuda a equilibrar y a poder darle menor violencia a tu país, pues me parece que es jurídicamente viable, ¿no? Yo sigo con este tema de que el asunto de la palabra de extracción es muy interesante que la tengan en coincidencia en la clase de política. ¿Qué dices, Alejandra Barrales, del Movimiento Ciudadano? ¿Qué hacemos con el Mayo Zambada? ¿Qué tendría que hacer el Estado? Bueno, lo primero que diría en este intercambio de cifras es que es importante no perder de vista la cifra negra. La cifra negra más reciente que tenemos va por arriba del 70% de las no denuncias. O sea, eso nos rompe cualquier dato en el que quisiéramos basarnos. Por desgracia, es un reto pues para todos en este país. ¿Cómo hacemos que la gente se acoja a la impartición de justicia? Y bueno, lo otro que también es muy notorio,
Pues es que, por desgracia, bajo esta circunstancia, la presidenta, el gobierno de la República y la presidenta en particular, pues pareciera atrapado entre la espada y la pared, porque por un lado, efectivamente, cómo hacemos valer nuestro derecho a impartir justicia y bueno, si esto se hace, si se busca el regreso de este personaje, bueno, va a tener una lectura, sin duda, y va a tener consecuencias, afuera sobre todo. Pero también la otra parte es, si no actuamos, pues también si no actuamos también hay una señal importante. Esa señal, pues es simplemente el dejar pasar, dejar hacer. Y bueno, con el vecino que tenemos, el presidente que tenemos, pues sería el principio de una serie de acciones que incluso hoy, sin haber actuado, pues no debiéramos de descartarlas. Sus advertencias han sido muy veladas. Ha señalado claramente que a partir de la designación de los cárteles como organizaciones terroristas, bueno, esto les abre a ellos la puerta para poder incursionar en una serie de medidas que hoy no queremos tomarnos en serio, pero que las hemos visto en otros lugares del mundo. Hemos visto cómo Estados Unidos incursiona, le cuesta la vida a varios civiles de los territorios en donde entra, y bueno, incluso ha llegado hasta la destrucción de ciudades. Nos parece que es importante no echar en saco roto pues estos hechos que son reales, que han sucedido y que veladamente nos ha dicho Trump, si esto no se calma es a lo que voy, ¿no? Y eso nos pega a todos como mexicanos tenemos que pues hacer un frente para que nuestro país no sea visto de esa manera. Pero al mismo tiempo que cerramos filas, pues es importante tomar medidas, porque lo que no podemos decirle al país vecino es vamos a poner orden y no estarlo haciendo, ¿no? Yo voy a recurrir a un ejemplo muy básico, muy casero, pero que es una forma muy clara de explicarnos. Es tener a un vecino que te está diciendo constantemente, oye, tu familiar está fastidiando, tu familiar se brinca la cerca, tu familiar viene y roba mi casa, tu familiar viene y está agrediendo de este lado de mi casa, de mi cerca, y tú dices, sí, voy a poner orden, pero no haces nada. Y no solamente es ese familiar, sino que luego se junta otro más, y luego viene otro más. Bueno, pues no esperas que tus que familiares la gente se quede, son muy latosos, ¿no? Sí, no esperas que la gente se quede cruzada de brazos y un día toma cartas en el asunto y tampoco puedes salir a llamarte sorprendido y decir, oye, ¿por qué me tratas así a la familia? Pues te estuve advirtiendo, te estuve diciendo y alguien que tiene que tomar medidas, ¿no? Digo, es un ejemplo muy burdo, pero de alguna manera explica lo que hoy estamos teniendo con el vecino de al lado. Gracias, Alejandra Barrales. Quiero cerrar con este tema que seguramente va a generar mucho más polémica, y es que durante los últimos días se habló mucho de Juan Pablo Penilla, la fotografía que tiene la presidenta con Juan Pablo Penilla, si Juan Pablo Penilla es o no es el asesor jurídico de el Mayo Zambada. Ayer aquí el asesor jurídico del Mayo, el abogado Delgado, decía que no tenía nada que ver Penilla en el caso del Mayo, y que ella tampoco tenía que ver en el caso del Z40, pero ha habido muchísimas acusaciones al respecto de este tema, la vinculación de abogados del crimen organizado con el actual gobierno, con la Cuarta Transformación, y también la respuesta que da la Cuarta Transformación diciendo, no, con quien están asociados es con el PAN, y obviamente recordando a Genaro García Luna siempre. ¿Qué dice Rubén Moreira? Bueno, de nueva cuenta, vámonos a los contextos, y eso es lo importante. El gobierno norteamericano está haciendo acusaciones directas al gobierno actual de colaboración con el crimen organizado, y lo han hecho diversos funcionarios de ese gobierno. El mexicano no les ha parado el alto, no les ha dicho, ha estado transitando bajo no hacer caso, y algunas de estos señalamientos son casi directos, ¿no? ¿Provocados por qué? Pues por esta opacidad. Mira, hace unos días se descubrieron 81 cadáveres en Chihuahua. Ni uno está reportado en las estadísticas de este gobierno. Y la misma cifra parecida se reporta hace unos días en Jalisco. Y una cifra menor, pero tampoco aparece en ninguna de las estadísticas, es en Sonora. Bueno, pues el mundo ve que acá hay opacidad. Y entonces vienen estos señalamientos directos hacia el gobierno actual y al anterior. Y lo que preocupa es que México no dijo nada. Ahora, este tema de las fotografías que pues a todo mundo alienta,
Las fotografías no son normales porque todo el mundo se acerca a tomarse unas a otras. Creo que hay un descuido que permite que cualquier persona se acerque ahí y que ellos tendrán que explicar si son ciertas las relaciones o no son ciertas las relaciones, porque las fotografías evidentemente Son ciertas. existen. Allá en la cámara, yo creo, y en las dos cámaras tenemos que hacer algo para poner filtros a las gentes que entran y hacen eventos, pero ese es otro tema. Sin embargo, hay muchos articulistas que empiezan a hacer referencias más profundas de este tipo de casualidades. Yo, viendo para adelante, te diría que está esta iniciativa que presentó Morena, que es exactamente igual a lo que ya existe, La pero, constitucional. la constitucional, que decía hace rato. pero con una connotación de narrativas, discursiva, como para hacer spot, de mal hecha, como todo lo que nos mandan, desde faltas de ortografía, luego traen hasta contradicciones o artículos repetidos, eso nunca se lo van a quitar en la historia. Está las dos reformas que mandó la presidenta en materia de seguridad. Una es el 80% similar a la que ya teníamos, pero en el 20% que no, suprimieron la participación de la sociedad. Claro. Y eso hay que verlo. En esas iniciativas va el tema de la intromisión en la vida privada de las personas a través del control biométrico y a través de las líneas telefónicas, y no hay presupuestos, no hay recursos, y lo peor, y este es un error que luego cometen todos los gobiernos, es decir, no son capaces de sentarse a ponerse de acuerdo. Sí hay dos cosas que son distintas entre este gobierno y el anterior, o tres para ser exactos. La primera, hoy se sale a combatir el crimen. Andrés Manuel era imposible que lo combatiera. Vimos al ejército, a miembros del ejército que eran pateados en las calles, pateados así, o claro. vejados, ¿no? La segunda es que sí se informa, a lo mejor no transparentemente, pero dices, bueno, hay una lucha, y esto es muy parecido a lo que hacía Calderón, sino decir similar a lo que hacía Calderón, de estar presumiendo detenciones de todo tipo. Todos son los capos más peligrosos del mundo los que detienen, pero bueno, eso sí es distinto al gobierno anterior. Y una tercera, Harfuch sí habla de coordinación. Y Harfuch habla en esa coordinación de que los gobernadores son importantes para arreglar la seguridad. Sin embargo, sus gobernadores se desatienden y siguen bajo aquel discurso de abrazos y no balazos y de ir a las causas profundas, que en realidad era criminalizar a los pobres. Y vemos pues al señor gobernador de Tabasco con el discurso ese de culpar al pasado. Vemos al señor gobernador, a la señora gobernadora de Guerrero. Fíjate, en Guerrero, actos de terrorismo, minas, drones, bombas, igual que en Michoacán y Tamaulipas. Y la señora no sale a decir nada. Entonces, pues así estamos. Ojalá y se abra el debate y la discusión en la Cámara de las y los Diputados. Gracias, Rubén Moreira. Arturo Ávila. El mundo paralelo en el que vive la oposición, ¿no? Y además el pesimismo que tiene, ¿no? A veces me impresiona muchísimo. Fíjate, hoy en la mañana se informó en la mañanera que el gobierno de México tiene ya detenidos a 13,139 personas, tan solo en los días que lleva gobernando la doctora Claudia Sheinbaum, del 1 de octubre al 23 de febrero. Se han decomisado 6,582 armas de fuego. Hay 329 laboratorios y áreas de concentración que se han desactivado por completo. Cifra histórica, ¿eh? Ni en los gobiernos del PRI, ni en los del PAN, ni en el de Andrés. Absolutamente. Ni en el de Andrés. ¿No? 112 toneladas de drogas, que incluye 1,324,000 pastillas de fentanilo, ¿no? Laboratorios que se han desmantelado, 329, se han asegurado 482,000 sustancias químicas y 352 reactores de síntesis orgánica, 77 destiladores. Es decir, hay resultados contundentes en materia de seguridad. ¿Y a qué se debe esto? Se debe en gran parte también a la coordinación y al acercamiento que ha tenido el gobierno de México, incluso con los grupos parlamentarios. Me llama la atención porque Rubén y yo participamos en la Junta de Coordinación Política, él como coordinador de su partido, y tuvo la participación de la presencia de Omar García Harfuch. Pero todavía no estaba la ley, Arturo. Estuvieron de acuerdo con las iniciativas que presentó Omar García Harfuch. Yo en esa mesa recuerdo claramente
que todos los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo con las reformas constitucionales, ¿no? Si regresa la del 19 y 21 estamos de acuerdo, ¿no? Sí, El problema son estas. Bueno, las que vienen que, también... que vaya. Las que vienen también, sin duda, tendrán cambios significativos y podrán seguir ayudando y coadyuvando para tener mejores resultados en Que materia vaya al de pleno. seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que parte de lo que ha hecho el gobierno de México es, sin duda, acercarse a los legisladores. Lo vimos también en la Ley de Vivienda. Tendremos el 11 de marzo ya la Comisión de Seguridad, ¿no? Creo que tú participas en ella. Vendrá gente de la Secretaría de Seguridad Pública para que podamos dictaminar, quizás venga Omar también, para que podamos dictaminar esta legislación y por supuesto que bienvenida la participación de los grupos parlamentarios para poder alimentar esta ley y tener mejores resultados. Nadie puede darse el lujo de politizar la seguridad de nuestro país, porque estamos hablando de mexicanas y de mexicanos, estamos hablando de un bien mayor. Y en esa lógica yo lo que pediría es pues que seamos muy responsables y que busquemos las mejores soluciones para nuestro país. Hoy nadie le puede regatear al gobierno de México que está dando resultados. Gracias, es Arturo Ávila. Y cerramos, Alejandra Barrales. Sí, claro que sí. Bueno, pues coincido en gran medida con lo que aquí se ha señalado. Me parece que es un tema en el que en los tres estamos de acuerdo. Sí se ve una diferencia con el gobierno actual. Sí hay una serie de avances que tal vez todavía no son lo suficientes pues para poder decir que ya estamos del otro lado, pero sin duda sí se ve un cambio y eso hay que señalarlo. Sin embargo, me parece que es importante seguir trabajando bajo esa línea que ha encabezado el secretario Harfuch, que tiene que ver con la coordinación. Nos parece que es importante que todas estas fuerzas armadas se puedan coordinar, se puedan organizar para buscar garantizar que haya tranquilidad, que haya paz en nuestro país. Efectivamente, hemos visto ya manotazos más serios en la mesa, hemos visto incautaciones, cosas que no se veían en el sexenio anterior, aún y siendo de Morena, no estaban. Hoy eso es real, pero me parece que es muy importante el que sea con acciones con las que se esté demostrando que se están dando estos avances. Y ahí hay un reto muy importante. Me parece que hay una señal que sería contundente que pudiéramos recibir de la presidenta o de este gobierno, que tiene que ver con Sinaloa. En Sinaloa tenemos a un gobernador que es secreto a voces. Su vinculación con los diferentes grupos del narco, ni siquiera se habla de que esté vinculado con uno, se habla de que brinca de uno a otro, pero es un tema que es local y que es de trascendencia nacional. Me parece que ahí está el reto y que si este gobierno quiere mandar una señal clara de a qué estamos jugando, contra qué nos vamos a enfrentar, pues ahí está esa prueba de fuego que es justamente el llamar a cuentas al gobernador de Sinaloa. Creo que esa sería la ruta que nos dejaría claro que de verdad estamos hablando de un gobierno que dejó atrás el consentimiento y lo permisivo, pues, que fue el gobierno de Morena en el sexenio anterior. Creo que es por ahí por donde tendríamos que transitar. Y lo más importante, esto también estaría mandando señales hacia el exterior. Yo estoy convencida que una señal de esta magnitud pues podría poner sí en otras condiciones al vecino país y particularmente al presidente Trump. Les agradezco muchísimo a los tres que hayan estado hoy aquí con nosotros. Gracias a usted. Tengo aquí muchos mensajes, 5640.